Segundo, himno de Barranquilla. Antes de continuar con el programa, vamos a presentar a los invitados de la mesa principal. Un saludo muy especial a la doctora Rosario Cae Turizo, coordinadora general del programa, a la que pido un fuerte aplauso. También tenemos al licenciado Donaldo Rodríguez, nuestro coordinador del programa de Ciencias Naturales. Nuestra profesora en Pedagogía, doctora Inmaculada Solano. Un saludo también para el profesor Edilberto Pineda, profesor de la parte práctica del programa de Ciencias Naturales. Doctora Angélica Peña.
profesora en comunicaciones. Doctora Inírida Foliaco. Humberto Vargas. Ingeniero Osvaldo del Castillo. Profesor Adel del Cádiz. A todos ellos, un saludo muy especial de parte de los alumnos del programa de Ciencias Naturales y un fuerte aplauso para todos en general. Bueno, antes de... Profesor Donaldo Rodríguez, coordinador del programa semipresencial de Ciencias Naturales, profesores docentes, profesores estudiantes, invitados especiales, damas y caballeros. Siempre es motivo de regocijo encontrar puntos de encuentro y espacios que nos permitan interactuar. Hoy gestado y liderado por quienes están adscritos al programa de Ciencias Naturales, constituye una oportunidad para decirles lo bien que nos sentimos quienes, como integrantes del equipo de dirección de la Universidad del Atlántico, tenemos la responsabilidad y el honor de orientar los procesos administrativos de la primera universidad estatal del Caribe colombiano. Al verlos a ustedes, profesores y estudiantes profesores, dispuestos a dedicar este día compartiendo conocimientos y vivencias y a la vez uniendo nuestros esfuerzos para el progreso de una patria mejor, y que también apunta a las exigencias de esta comunidad educativa, social y ambiental. Quienes estudian el campo de las ciencias tienen el compromiso de ampliar sus conocimientos de los problemas de nuestro entorno, como parte de un mundo en continua evolución, haciéndola más integral, holística y dinámica. Conscientes de que todo cambio produce resistencia, pero teniendo presente que este es muy diferente a la discordia. En un mundo necesitado de armonía como ingrediente esencial de la convivencia. Estamos convencidos de que el esfuerzo que ustedes están haciendo para ampliar su horizonte no es en vano. Y al terminar este evento podrán decir, retomando las palabras del señor rector, quien por mi conducto les envía un cordial saludo, que tenemos una comunidad universitaria que no solo piensa, sino que actúa. Bienvenidos todos a la jornada de integración pedagógica y cultural, y desde ya, éxito y aplauso en este día. Muchas gracias. Hacemos también un saludo extensivo, por cierto que ya salió la profesora Judith Gómez, profesora de zoología, porque no la habíamos visto, pero que también nos acompaña en este seminario. Compañeros, pensando en sus inquietudes y expectativas, así como también en las motivaciones que llevaron a realizar este seminario, hemos elaborado un programa teniendo en cuenta argumentos comunicativos, epistemológicos, investigativos, que ustedes, como agentes formadores, están llamados a reflexionar y a capacitarse en un estilo científico humanista, inspirado principalmente en fundamentos tomísticos, pero sobre todo personalizantes, renovadores y comprometidos con la formación del hombre colombiano. El presente seminario nos ofrece la posibilidad de adentrarnos en una reflexión en la praxis pedagógica de nuestro quehacer cotidiano como docente. Es una exploración sobre los conceptos básicos para ser estudiados desde distintas posturas educativas, con el propósito de orientar el pensamiento y la acción hacia un acto docente. Les recordamos que después de la exposición
La parte logística nos ha demorado un poquito y creo que ahora nuestro peor enemigo es el tiempo. A nosotros, a cada uno, nos asignaron media hora en la intervención, de tal manera que tenemos que ser muy precisos, muy breves. La idea de este evento, de alguna manera, es motivar un poco el proceso que se va a continuar a nivel del programa. O sea, esto debe generar en cada uno de ustedes una serie de expectativas desde los diferentes campos que nosotros vamos a iniciar. No podemos pretender que haciendo un evento como este de carácter interdisciplinario, con las características de un seminario pedagógico, viéndolo como lo macro, porque en lo pedagógico entra lo disciplinar, entra lo investigativo, entra lo formativo, entra lo axiológico, entra todo. Entonces insisto que nuestras intervenciones de nosotros, de los compañeros profesores, tiene que ser un abrebocas a un proceso que se debe continuar desde las aulas, desde el proceso mismo de formación. Yo quiero referirme en la temática escogida en el campo pedagógico a la investigación en el aula como proceso o como estrategia para construir, para acceder al conocimiento de los niños, de los estudiantes. Nosotros hemos venido manejando una conceptualización acerca de lo que es proyecto de aula, pero resulta que para abordar la temática del proyecto de aula hay que mirar primero de dónde viene el proyecto de aula. El proyecto de aula en algunas instancias aparece registrado, si lo podemos mirar como una justificación dentro de una política de la ley, donde nos dicen que los proyectos pedagógicos de aula son estrategias y están contempladas. Justificación no es otra cosa que definir un por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Resulta que cuando uno inicia un trabajo siempre le busca una fundamentación legal, una fundamentación epistemológica, una fundamentación pedagógica, psicológica. Es ahí la fundamentación legal. Entonces, es la ley 115 la que le da autonomía al maestro para organizar los planes de estudio como lo crea conveniente, pero ese creer conveniente tiene que tener un sustento. Esos proyectos pedagógicos legalmente dependen de ahí, pero epistemológicamente resulta que nosotros vamos a encontrar epistemológicamente la investigación como parte que antecede a los proyectos pedagógicos. Estos proyectos pedagógicos pueden ser proyectos pedagógicos de desarrollo y pueden ser proyectos pedagógicos de investigación. Lo que habría que revisar es cuál de las dos líneas estamos manejando. Si realmente estamos manejando una línea investigativa o si estamos trabajando en un proyecto pedagógico de desarrollo ¿de qué? De desarrollo del currículo. Porque en este tipo de proyectos
es donde usted retoma los diferentes elementos o los diferentes contenidos del currículo para avanzar en el proceso de aprendizaje de los muchachos. Entonces, para lo que está allá en el acetato, como todo tiene que ser muy rápido, lo que está en el acetato es apenas la justificación para que nosotros entendamos que la autonomía que tenemos nos permite a nosotros formalizar, organizar esos planes de estudio secuencialmente, organizadamente, teniendo en cuenta proyectos pedagógicos. Yo quiero hacer una salvedad en este sentido también. Nosotros tenemos a veces una confusión entre los proyectos pedagógicos porque resulta que los proyectos estos institucionales, el de educación sexual, el de educación ambiental, el de democracia, son proyectos pedagógicos, pero no son tanto de desarrollo. Porque si ustedes se han dado cuenta, si lo han llevado a la práctica, en esos proyectos se maneja un sentido institucional de mejoramiento del entorno, de la conservación del medio. Hay una participación de los diferentes grupos, grados, de los diferentes profesores que intervienen en el área para retomar el de ciencias naturales. Y si hablamos del de democracia, creo que me atrevo a asegurar que decimos, ustedes, los de sociales, son los responsables del proyecto de democracia. Por consiguiente, ustedes tienen que darle inicio y desarrollar y avanzarlo. Entonces parece que aquel compañero que trabaja en español o en ciencias naturales no apoya ese proyecto porque tú no tienes ese sentido de pertenencia, no tienes el compromiso, no dependes del área. Parece ser que ustedes apoyaran a ese proyecto pedagógico institucional. Entonces podríamos decir que sería otro tipo de proyecto que aparece por allá. Proyecto pedagógico institucional. Todo esto envuelto o involucrado dentro del contexto del PEI, que es la carta de navegación por donde va todo este tipo de eventos, ¿sí? La investigación en el aula se convierte, entonces, en una herramienta para la construcción del saber pedagógico. Esto del saber pedagógico es motivo de investigación, de consulta, de asesoría, de todo ese tipo de cosas, por aquello de que el saber pedagógico es lo que tú construyes a diario. Por eso es que nosotros debemos revisar ese proceso diario para no caer en la monotonía, porque tu saber pedagógico se convierte en algo monótono, así como el saber en ese rol de ama de casa se convierte en hacer arroz blanco todos los días. Tú no varías. ¿Qué te dicen en la casa? Todos los días, mami, eso es lo mismo. Vamos a ver cómo es que es el proceso dinámico, así como te preocupas por variar algunos elementos por allá en ese rol de ama de casa. ¿Por qué no te preocupas por revisar ese rol de maestro? ¿Qué es lo que te lleva a qué? A construir un saber pedagógico diferente, coherente con este tipo de cosas. Entonces, a eso te lleva esto, la investigación en el aula. Eso de aula, no quiero que lo cierren, porque estamos hablando de aula, es lo que tú vas a hacer o a investigar en esas cuatro paredes, por favor. O sea, se refiere a aula por el hecho de que ya el señalar aula te delimita la cobertura, porque investigar en el aula o hacer investigación en el aula te lleva a ti a preocuparte, a solucionar problemas que se están dando en ese entorno llamado aula. Pero eso no quiere decir que tú salgas de ella a trabajar afuera o a producir afuera. Eso te debe mentalizar, te debe dar una claridad conceptual de tal manera que el propósito de esa investigación sea para beneficiar a los integrantes de ese colectivo
de ese grupo de 30, de 40, porque la pregunta de la investigación o el tema de la investigación sale de ese colectivo. Es la preocupación que se da allí en ese entorno. Cualquier proceso de investigación en el aula debe ser objeto de esto que les voy a señalar. Cualquier proceso de investigación, cualquier proceso de investigación en el aula debe ser objeto de esto que les voy a señalar. Primero, de pronto lo podemos tomar como unas premisas, si así lo queremos llamar. Primero, el aula es un espacio privilegiado para la acción educativa. A ver, nosotros utilizamos el término de pedagógico como un apellido para todas las cosas. Párenle bola. Nosotros decimos, vamos a hacer una muestra pedagógica, vamos a hacer un encuentro pedagógico, vamos a hacer un diario pedagógico. En definitiva, lo pedagógico es el apellido de todo. Pero resulta que no nos preocupamos por revisar lo que va antes del apellido, en este caso el nombre. Vamos a mirar a ver si realmente todas las acciones educativas que nosotros le colocamos el apellido pedagógico tienen un sentido. Si yo les digo a ustedes, ¿ustedes creen que nosotros no nos preguntamos más de una vez a nivel del grupo de profesores qué sentido tiene para nosotros, desde los profesores del programa de Ciencias Naturales, haber pensado en la realización de este evento? Sí tiene un sentido interdisciplinario, un sentido pedagógico, el poder conjugar todos estos campos así, de manera vertical y también horizontal. ¿Para qué? Para generar en ustedes esa cantidad de expectativas y que vayan articulando lo pedagógico, lo investigativo, lo científico, para poder construir su acción pedagógica desde el aula, Miremos otra, esta sería la primera. Miremos la segunda. La segunda premisa o la segunda, el nombre se los dejo a ustedes, que le coloquemos a estos elementos. Lo que más hace dudar al maestro en el aula de clases es que, la toma de decisiones. Lo que más lo hace dudar a usted en la formación de sus hijos, que es la toma de decisiones. Usted piensa, cuando lo tiene que llevar al médico, donde quién lo lleva. Cuando le tiene que dar permiso y el papá no está, ¿qué hace? ¿Lo llamo? ¿No lo llamo? Y en definitiva, usted no duda solamente desde la aula de clase, para todo hay duda. Pero resulta que a veces no seguimos el conducto para aclarar esa duda. Y un conducto para aclarar esa duda en el aula de clase no es otra cosa que investigar eso que me está generando duda para poder producir algo que mejore lo que estamos haciendo. No hay más. Esto es la respuesta. Investigar esas cosas que te están generando duda, te lleva a ti a investigar. ¿Sobre qué? La acción educativa. La investigación
en el aula debe ser formativa. Y si nosotros hablamos de investigación formativa, estamos hablando de investigación ¿qué? Cualitativa. A nosotros no nos interesa, no nos debe interesar cuántos niños de segundo o de quinto pierden el área de naturales. Lo que nos debe preocupar es por qué los niños de segundo pierden el área de naturales. Fíjate que aparentemente es la misma cosa, pero la una te lleva a lo cuantitativo y lo otro te lleva a lo cualitativo, que es lo que te forma. ¿Y ha pasado la investigación en el aula? Sí, podríamos decir que sí, pero el sentido es el que varía. Y resulta que la investigación aquí, tendríamos que volver al dibujito anterior, donde le hice así, que son proyectos pedagógicos de desarrollo y proyectos pedagógicos de investigación. Quedó claro que el proyecto pedagógico de desarrollo es el que apunta o el que te lleva a darle curso al currículo, y el otro te lleva a investigar el por qué pierde. ¿El por qué? Bueno, o sea que me quedan 5 minutos. Bueno, la investigación es la actividad capaz de descubrir lo oculto. La investigación es la actividad capaz de descubrir lo oculto. Yo creo que si nosotros nos preocupamos por encontrar ese porqué de las cosas, estamos llegando a descubrir lo oculto, que es lo que te va a llevar al final a formar y a transformar el proceso educativo. La investigación en el aula se inscribe en 3 enfoques. Esta es la otra. En 3 enfoques. Uno epistemológico, uno de la realidad y otro el de la cultura. Nosotros tenemos una realidad ¿qué? Una realidad contextual. Y este contexto está ligado a la cultura escolar. ¿Sí? Eso debe ser tenido en cuenta en el proceso de investigación en el aula. Las preguntas de investigación que se pueden desarrollar en el aula pueden nacer en una reunión de profesores, en un recreo, donde haya un grupo de maestros. No hablan de otra cosa, sino de los problemas que están ocurriendo en el aula. Pero resulta que no se quedan sino en el comentario. Y no nos preocupamos por encontrar y definir cuáles son esos casos, pero no manejarlos como cuantitativos, sino profundizarlos para llegar ¿a qué? A lo cualitativo y transformarlo. Si nosotros, por ejemplo, tomamos un tema de investigación para trabajar en el área de ciencias naturales con los niños de 4º grado, y ese tema podríamos denominarlo el fracaso escolar. A nivel de la universidad se ha investigado bastante en la tesis de grado sobre el fracaso escolar. Eso podría ser una línea de investigación, pero entremos a analizar por qué están fracasando los niños. No cuántos niños están fracasando, porque es que nosotros tenemos temor en revisar el por qué están fracasando los niños, porque cuando tú entras a preguntar el por qué están fracasando los muchachos, estás comprometido tú, porque resulta que tú, que eres el maestro, es el que está manejando las estrategias metodológicas, es el que está manejando los diferentes elementos, y entonces te va a quedar de aquí, entrar a autoevaluarte y a considerar que lo que has hecho está equivocado. Lo último sería revisar
lo que tenemos en la escuela, para dejar de estar rotulando a los niños, lo que tenemos en el aula. Revisemos lo que tenemos. Atrevámonos a decir con autonomía, tantos niños tienen este problema por esto y esto y esto. Y no nos dé miedo que ellos tengan problemas porque yo he tenido la culpa. Por ejemplo, las famosas actividades de recuperación, en muchos casos, están reducidas a unas actividades repetitivas de lo que yo he hecho. Y si tú pones al niño a repetir lo que ya ha hecho, eso le fastidia, entonces nunca lo va a recuperar. Pero es más fácil decir que está mal, que lo ponga otro y lo nivele. Esto terminará de motivarlos para poder continuar allá en la sede, diciéndoles que para todo este proceso de investigación hay que trazar una ruta de trabajo, sea cualitativa, sea cuantitativa, todo amerita una ruta de trabajo, porque la investigación que se hace en el aula no es de menor nivel. Ojo con eso, no es de menor nivel. Este proceso de investigación tiene su marco teórico, tiene sus objetivos, tiene sus propósitos, todo su plan operativo. Esto no es de menor nivel. Entonces yo apenas los dejo ahí motivados a que de aquí en adelante podamos preguntar y decir qué podemos hacer para iniciar un proceso de investigación en el aula que aspiramos sea lo que ustedes puedan mostrar como resultado al finalizar el programa. Gracias. Aló. Si algún compañero, no hay tiempo. Preguntas para el final. Toño, te agradecemos que tú lo recomiendas. Aló. A continuación, tenemos a la doctora Sorangélica Peña, quien intervendrá con el tema la comunicación en la educación. La utilización de los medios masivos de comunicación. El siglo que está por terminar tiene un sello marcadamente socializante y uno de los elementos que más ha influido en este proceso son los medios masivos de comunicación. Es un siglo que termina dando importancia a la socialización porque el individuo, la persona, no está contando ya como un individuo independiente, sino como una persona integradora de una fuerza que trata por la reivindicación de algunos derechos. Los medios de comunicación son uno de los elementos, uno de los aspectos que más ha influido en este factor de socialización del individuo. El hombre comienza a romper ese sello o esa marcada dependencia cuando comienza a socializar, comienza a relacionarse con sus padres, comienza a romper esa dependencia infantil que tiene desde el inicio de su vida. Ya comienza a relacionarse con sus hermanos, con los padres, con la madre, con todas las personas que lo rodean, y aquí comienza a ir definiendo poco a poco esa personalidad que lo va a caracterizar a lo largo de su vida. Desde el punto de vista de la Constitución Política Colombiana de 1991, podemos definir la educación como un derecho de toda persona, como un servicio público que tiene una función social. Desde ahí comenzamos a enmarcar la vida socializante del hombre y cómo debe estar relacionándose y cómo esta parte influye mucho en su formación. Con la educación, al hombre le facilitamos el acceso al conocimiento, a la tecnología y a todos los valores culturales que lo rodean. La función de la educación será formar hombres para el respeto de los derechos de los demás, el respeto a la democracia y el respeto a la paz. Teniendo en cuenta todos estos conceptos, podemos decir que de la educación se desprenden tres aspectos fundamentales que son: la educación es formar, es instruir y es enseñar. Enseñar porque queremos proporcionarles a la gente, a las personas, a través de un método que aprendan algo, queremos hacer que aprendan algo.
Queremos instruirlas porque les estamos impartiendo, les estamos proporcionando conocimiento. Y queremos formarlas porque a través de la educación queremos formar a la gente, queremos moldearla y queremos enseñarles unas pautas de comportamiento que estén acorde con la sociedad y con el mundo en el cual se están desenvolviendo. Dentro del proceso de la educación tenemos que señalar que la educación es un proceso para la socialización y por consiguiente es un proceso en donde constantemente estamos desarrollando pautas de comunicación entre el docente y entre el estudiante. Teniendo en cuenta estos aspectos, tenemos que analizar que los medios de comunicación masiva ejercen gran influencia en este proceso de educación y no podemos dejarlo de lado, porque si bien es cierto que la educación personalizada, la educación directa, el contacto directo es el que va a formar el individuo, no podemos dejar de lado los medios masivos de comunicación porque estos construyen y forman al individuo aunque sea informalmente. Ante estas prerrogativas que nos dan los medios de comunicación para ejercer y para colaborar al docente en ese quehacer educativo que desarrolla diariamente y teniendo en cuenta que la educación es un proceso de comunicación, tenemos que cambiar desde todo punto de vista la visión que tiene el docente para ejercerla a través de este proceso educativo. A través de este proceso educativo. El maestro, el maestro de hoy debe ser ante todo un animador del grupo. Ya no va a trabajar pendiente de que vamos a analizar el trabajo de cada persona como individuo. Tenemos que trabajar en grupo para que se constituya en una guía del quehacer tanto del docente como del quehacer educativo. Tiene que desarrollar habilidades para el uso de los medios masivos de comunicación. Ya hemos dicho de que, si bien es cierto que el educador ejerce su función primordial de formar, de instruir, los medios de comunicación masivos especialmente también ejercen esa función. Hay que fomentar la investigación, hay que propiciar el trabajo cooperativo, el trabajo en equipo, el trabajo en grupo va a ser fundamental para que el docente pueda desarrollar ese trabajo y pueda cumplir con ese proceso de comunicación. Al mismo tiempo hay que trabajar con el alumno e intercambiar experiencias. El docente tiene que cambiar ese esquema que tiene y bajar